Hola, bienvenido de nuevo a este curso de Elastic Stack. Bueno, en este capítulo vamos a ver cómo podemos crear un índice y añadir documentos a ese índice. De hecho, este capítulo nos va a permitir aprender muchos conceptos y muchas características que hemos ido mencionando con anterioridad. Bueno, vamos a ponernos a trabajar. En primer lugar, si recordáis, el comando get, que veremos en un capítulo posterior con un poquito más de detalle, ya nos ha permitido recuperar, como hemos visto en el vídeo anterior, alguna información sobre lo que era el clúster, ¿de acuerdo? Pero claro, este curso está dirigido sobre todo a poder trabajar con los índices y para poder subir y trabajar con documentos. Bueno, entonces, para eso vamos a utilizar el método del comando put, ¿de acuerdo? Este componente, este método, nos permite tanto crear un índice nuevo como añadir o modificar elementos a uno existente. De hecho, formalmente al método put o al elemento put se le denomina index API, ¿no? Es decir, el API o la API que nos permite trabajar con índices. Recordemos que durante este curso vamos a ver muchas APIs, muchos tipos de APIs con las que podemos interactuar con Elastic Stack, ¿vale? Entonces, en este caso, podemos decir que put nos permite tanto crear un índice nuevo como añadir datos. Bueno, y vamos a ver el primer ejemplo. Vale, veremos en capítulos posteriores que para crear un índice yo puedo tener muchas opciones. Es decir, cuando creo un índice le puedo decir cosas tan interesantes como el número de shards, el número de réplicas, el tipo de columnas, el formato, etcétera, etcétera. Pero como Elastic admite cualquier tipo de elemento, yo puedo crear un índice de forma, vamos a decir, dinámica, libre, sin tener que indicarle los tipos ni ningún otro dato. Y más o menos le vengo a decir, oye, búscate la vida, hazlo como tú consideres adecuado, pero yo no te voy a dar ninguna información sobre la creación de un índice. Esa es una de las características, uno de los éxitos que tiene Elasticsearch, que nos permite hacer realmente opciones enormemente potentes. Bueno, en este caso, el put va seguido del nombre del índice. Recordemos que el índice sería como una tabla dentro de una base de datos tradicional. Es decir, cuando yo en un Oracle o en un MySQL hago un create table, es más o menos como decir put alumno. ¿De acuerdo? No es exactamente igual, ya lo iréis viendo a lo largo del curso, pero bueno, tiene ciertas similitudes. Después del nombre del índice se le pone el tipo que va a tener ese índice. Bueno, y aquí tengo que indicar algo que es importante. En la versión 5 yo podía tener para un mismo índice distintos tipos, ¿vale? Esto es un poco confuso en este momento, pero para, yo qué sé, para que os hagáis una idea, yo podía tener un índice llamado persona, cuyos subtipos pudieran ser alumno y profesor, por poner un ejemplo. Eso en la versión 6 ha desaparecido, ya solo podemos tener un solo tipo. En realidad al tipo le puedo poner como me dé la gana, ¿de acuerdo? Aunque de manera formal, si no tengo claro o no quiero ponerle un tipo, digamos, descriptivo, se utiliza esto, doc, ¿de acuerdo? Subrayado doc o doc a secas, ¿vale? Es una forma de indicar que este índice contiene un solo tipo y ese tipo es el tipo de los documentos que se están guardando dentro de ese índice, ¿de acuerdo? Lo digo porque si algún día trabajáis con la 5 podéis encontrar que hay aquí alumnos y distintos tipos dentro de ese índice, ¿vale? La 6 ya no vais a encontrar eso, ¿de acuerdo? Aunque todavía existen por motivos, digamos, de compatibilidad, ¿de acuerdo? En la versión 6 ya solo podemos tener un tipo de índice. Y como os comento, si no tenéis muy claro qué poner aquí, si ponéis doc está bien. Y luego, el tercer elemento que conforma una fila dentro de un índice, una de esas famosas filas que os he comentado en los capítulos anteriores, es algún tipo de identificativo. En este caso, 1, un número. No tiene por qué ser un número, ni tiene por qué ser nada secuencial, ni tiene por qué ser algo lógico, ¿entendido? Sino que es algo que identifica de manera inequívoca esta entrada, esta fila dentro del índice, ¿de acuerdo? O sea que no podemos tener dos veces repetidos dos filas que sean alumno doc 1, ¿vale? Es decir, sería una sola fila la que está referenciada con esta, digamos, con este patrón. Índice, tipo, identidad o código, vamos a llamarlo así, por ser simplistas. Ya veréis a lo largo del curso otras acepciones, pero por ahora con eso nos vale. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Elasticsearch va a buscar si existe este índice. Si no existe, lo crea, con los valores por defecto. Ahora lo veremos. De hecho,
Volveremos sobre nuestro querido getCat para encontrar información sobre el índice. Luego, el subtipo, que ya no puedo cambiar, es decir, a partir de este momento el índice alumno siempre será referenciado por este subtipo. Y luego, la identidad o el identificador único de cada fila. ¿Entendido? Eso sería la forma de crear un índice y al mismo tiempo subirle lo que denominaríamos una fila. Aunque ya sabéis que en Elasticsearch hablamos de documentos, ¿no? De subir un documento. Como habéis visto, estoy utilizando mucho la nomenclatura de base de datos normal, relacional, para aquellos que menos controléis, pues para que os hagáis una idea más clara. Pero siempre deberíamos hablar de subir un documento a un índice. ¿Vale? Entonces, ¿y ese documento cómo es? Un documento JSON, ¿vale? JSON, llamarlo como queráis, pero al final un documento JSON estará formado por una serie de valores clave, clave-valor, 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 separados por 2 puntos. ¿Lo veis? Entonces aquí tengo la clave código de alumno 10, nombre tal, edad cual. ¿Vale? Esta es la forma que yo tengo de identificar que esta fila va a tener, digamos, 4 columnas, 4 atributos, con estos valores. ¿De acuerdo? Y que se van a guardar dentro del índice alumno, en la posición 1, bueno, en la posición en el código 1, con estos datos. Claro, y aquí os preguntaréis, pero ¿dónde se le dice que el código de alumno es numérico o que la dirección es de tipo cadena? Bueno, como os he comentado al principio de este capítulo, una de las características interesantes de Elasticsearch es que no necesito indicarle el tipo, el formato o las características de las columnas, sino que él se las va, a inventar. Las va a adivinar a partir del dato que hay a la derecha. Es decir, evidentemente esto lo va a tomar como un número. Esto como una cadena de texto, pero también podríamos probar con fechas, con booleans, ya lo veremos a lo largo del curso. ¿De acuerdo? Bueno, como veis, la clave valor, aunque por ser un poquito pesado, en los documentos JSON está separado por 2 puntos, como veis, no se pone igual, tened cuidado, que es uno de los errores típicos de los principiantes, poner aquí un igual, y luego separados por comas, ¿lo veis? Menos el último que no tiene coma. Entonces yo estoy creando aquí una nueva fila para este índice con el código 1 y que tiene estos 4 atributos. ¿De acuerdo? Vamos a probarlo. Una vez que yo tengo este dato, le doy a ejecutar y si todo va bien y no me he equivocado, ¿de acuerdo? Me da una respuesta. Lo primero me suelta aquí un barbarismo. Deprecation, de default number. Y dice, pero bueno, ¿qué ha pasado? Bueno, pues ya lo veréis que en la versión 6 por defecto se crean los índices con una serie de shards y de réplicas automáticas, ¿no? Es decir, con un número concreto, ¿de acuerdo? Que es por defecto 5 shards. ¿Lo veis? Lo que aquí nos está diciendo con este aviso es que en la versión 7, que está relativamente cerca, ya se va a crear el índice. Si no le digo nada, lo va a crear con un solo shard. Recordad que 5 shards significa que voy a hacer 5 particiones, ¿de acuerdo? Dentro del índice. ¿Entendido? En este caso, sobre todo para índices pequeños, no tiene mucho sentido. Pero bueno, solo es un aviso, ¿eh? Va a funcionar perfectamente, nos va a crear los shards, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, aquí nos va a decir un poco el índice, ¿lo veis? El tipo, el ID y la versión para esta fila. ¿Veis que estos datos que aparecen o estas columnas o estas propiedades que aparecen con subrayado son propiedades internas del índice? Yo no se las he dicho. Bueno, se las he dicho aquí, de manera indirecta. Pero le pone el índice, es el nombre alumno, tipo, doc, ID 1 y la versión. Siempre que cambie una fila, se versiona, ya lo veremos posteriormente. Me dice si lo ha creado y el resto de información que por ahora la veremos posteriormente. Lo interesante en este capítulo es que acabamos de crear un índice llamado alumno y además he subido una fila aprovechando la creación del índice. Y sobre todo, importante, vuelvo a repetirlo, por ser pesado, no hemos utilizado ningún tipo de atributo, de propiedades o de características. Que a los que vengáis de base de datos como MySQL os sonará fatal, diréis, pero bueno, ¿cómo que me creas una tabla sin decirle si una columna es numérica o de tipo alfanumérica? Bueno, pues como veis, una de las ventajas de este tipo de base de datos no SQL es precisamente la libertad de poder crear estos elementos de manera transparente y sencilla, ¿de acuerdo? Vale, por si alguno lo esté preguntando, lo veremos en el capítulo anterior, veréis que aunque él ha dicho que ha creado 5 shards, aquí me pone total 2, successful 1. Bueno, lo veremos en el capítulo posterior, donde veremos un poco los detalles de este índice que acabamos de crear y cómo podemos acceder a los datos, ¿de acuerdo?
Bueno, se ha hecho el vídeo también un poquito largo, la verdad es que en este curso me están saliendo los vídeos mega largos, pero es que claro, es tan interesante que es difícil parar en un solo sitio, ¿de acuerdo? Bueno, espero que os haya gustado, que creéis vuestros propios índices, por favor, para hacer las pruebas y ejemplos que estamos haciendo en este curso, y os espero en el vídeo siguiente. ¡Hasta luego!